en forma natural, nosotros vemos a Dios como a un enemigo. Entonces es muy fácil para nosotros desarrollar una imagen negativa de Dios porque nosotros naturalmente tendemos a eso. Y si crecimos en un hogar que no funcionaba correctamente, si nuestros padres eran demasiado permisivos o eran demasiado duros, la imagen del niño hasta la edad de 7 años se forma, la imagen divina que él tiene en su mente se forma en relación con sus padres. Él ve a sus padres como Dios. Y tristemente la gran mayoría de los seres humanos vienen de hogares que los padres no fueron perfectos. Entonces el corazón humano responde a eso porque el corazón humano es malo, responde a aquello y se aferra a aquella imagen negativa y usa eso para rechazar a Dios o relacionarse con Dios de una manera negativa. En nuestros países tenemos una cultura bastante religiosa, así que la mayor parte de las personas son religiosas, van a la iglesia y todo esto, pero llevan una imagen negativa, le echan la culpa a Dios de lo malo, están enojados con Dios, si oran solamente para pedir, no tienen amistad con Dios porque tienen amargura en el corazón contra Dios. Y en lugares como Australia, Europa, que ya el ser humano se ha liberado de la religión, entonces abandonan el concepto de Dios totalmente y aquí no se preocupan, usan el nombre de Dios como mala palabra y no se preocupan. Pero es todo basado en la imagen que nosotros llevamos de Dios en nuestra mente. Nuestra vida, el fundamento de nuestra vida es nuestra imagen de Dios. Ese es el fundamento de quien nosotros somos. Es por eso que es tan importante de tener una imagen balanceada de Dios, una imagen positiva, entender a Dios como Él es. Ahora, hay otros que se van al otro extremo, por supuesto, para tener a un Dios que ellos pueden aceptar, pintan a Dios como el Dios totalmente misericordioso y totalmente de amor, y destruyen los aspectos fuertes del carácter de Dios, su justicia, el hecho de que Él no cierra los ojos al mal, ni tiene por inocente al malvado, como leemos en Éxodo 34. Entonces, es importante de ver a Dios como el Dios de amor, pero en su totalidad, que su amor no tan solo se manifiesta en la misericordia, en la compasión, en la ternura, sino que también se manifiesta en la justicia de Dios. El amor de Dios es total. El carácter de Dios es un carácter que lo encumbre todo, que lo cubre todo. Y tan solo entonces podemos tener una imagen balanceada de Dios. Y eso es lo que Éxodo 34 hace por nosotros. Vimos el carácter divino manifestado en la vida de Jesús. Que Jesús nos presenta un Dios que ama al pecador, que es un Dios compasivo, que está con nosotros, que llora con nosotros, que es un Dios que lleva nuestros dolores en sí mismo. Pero es el Dios también que permite que Jerusalén sea destruida, que por 1500 años sigue a Jerusalén, paso tras paso le envía profeta, matan a los profetas, los sigue persiguiendo, tratándolos de atraer, les envía a su hijo, matan al hijo, y aún les da 3 años y medio más de misericordia, les envía a los primeros cristianos, matan a Esteban, y cuando matan a Esteban, se cumplió el tiempo para Jerusalén, y luego Jerusalén en castigo es destruida. Dios permite eso, pero ¿cómo reacciona Él? Él llora. Jesús cuando ve a Jerusalén llora sobre Jerusalén porque Jerusalén no se ha arrepentido ni ha respondido al llamado divino. Dios no al final le dice, bueno, no importa Jerusalén, yo te voy a seguir tratando y te amo y no te preocupes, no importa cuán malvada seas, yo voy a cerrar mis ojos a lo malo. No, Dios no es así. Dios no trata a Jerusalén de esa manera. Ha sido muy, muy paciente. Pero llega un límite para la paciencia divina. Entonces, eso es ver el carácter divino en forma balanceada, ver el todo. De otros modos, tenemos que reinterpretar las Sagradas Escrituras en su totalidad para poder meterlas en mi vista, en mi interpretación del amor divino. Y destruimos las Sagradas Escrituras. Ok, muy bien. Hay otra persona que quiera compartir cómo te ha ayudado el comprender a Dios de la manera que lo estamos viendo. Oramos entonces. ¿Qué les parece? Oremos. Querido Señor,
Gracias por poder juntarnos nuevamente a través de la distancia y del tiempo, Señor, casi más de un mes ya que no nos veíamos, y te agradecemos porque nos traes. Podemos, Señor, unirnos a través de tu palabra y juntarnos aquí alrededor de tu palabra para estudiarla. Queremos pedir, Señor, que a medida que contemplamos tu carácter, la hermosura, tu gloria, Señor, que podamos entenderte en tu totalidad y ver, Señor, la maravilla de tu carácter, cuán hermoso eres. Gracias, Señor. Danos, Señor, ojos para ver y oídos para escuchar lo que tu Espíritu dice. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Muy bien, vamos entonces a Éxodo 34. Moisés le acaba de pedir a Dios que desea ver su gloria. Dios le dice que sí, pero dice, no me vas a ver a mí porque no hay ser humano que vea mi rostro y viva, sino que vas a ver mis espaldas. Imagínense, eso inmediatamente habla del carácter de Dios. A Dios le encanta tener relación personal con nosotros. Dios es un Dios de relación. A él es un Dios amistoso. Lo vamos a ver en una de las palabras que él se describe. Entonces, en el capítulo 34, Dios se aparece a Moisés. Moisés le ve sus espaldas, y cuando Dios está caminando enfrente de Moisés, Dios comienza a proclamar quién él es, su gloria. Y su gloria es su carácter. Esas son las riquezas divinas. Es por eso que no tenemos una descripción física de Dios. Dios debe ser un Dios, un ser muy hermoso, pero no tenemos una descripción física, porque no es el físico lo que es importante. La gloria de Dios no es su apariencia. La gloria es quién Él es su carácter. La apariencia puede cambiar y cambia. Uno se va envejeciendo, arrugando, a medida que pasan los años puede perder dedos, puede perder la vista, puede perder un ojo, puede que la nariz se le vuelva chueca. Tantas cosas que va cambiando de la apariencia, pero la apariencia no es lo que te hace. Lo que hace que tú seas es tu carácter. Y en los ojos de Dios es el carácter lo que vale, porque el carácter es eterno. Entonces, en el versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. El nombre y la gloria de Jehová son sinónimos. Es el carácter divino. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Es Jehová quien proclama. ¿Qué es lo primero que proclama? Jehová, Jehová fuerte. Ahora, la traducción fuerte no es una traducción correcta porque en el original es la palabra Elohim, que es Dios. Se traduce al español como la palabra Dios. Entonces, en el original dice Jehová, Jehová Dios. Lo primero que Dios le revela a Moisés es que él es un Dios triuno. Por eso se menciona 3 veces. Lo mismo vemos en Deuteronomio 6:4. Escucha a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenemos Jehová, Dios y Jehová. ¿Por qué si es uno se menciona 3 veces? Porque Dios desea que entendamos que Él es uno en unión, no en unidad. Hay más de una persona en Dios, 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Jehová es el nombre personal de Dios. Dios es un título. Jehová revela la característica divina de que en él el tiempo no existe, porque Jehová refleja lo que Dios le dijo a Moisés. Yo soy. Él es siempre presente. No hubo nunca un tiempo en el cual Jehová no fue y nunca dejará de existir. Él habita afuera del tiempo. Él, el eterno. Y la palabra Dios refleja al omnipotente, el creador, el que es capaz de hacer un universo hablando. Él habla una palabra y forma estrellas y soles y lunas y galaxias y la vida en este mundo con toda su variedad y complejidad fue creada por Dios simplemente hablando. ¿Se imaginan ese poder, hermanos? Habla y crea realidades, maravillosas realidades. Así que Dios le muestra, yo soy un Dios triuno, soy el eterno y soy el omnipotente. Para mí nada es difícil. Yo siempre he sido y nunca dejaré de existir. La vida procede de mí.
el Dios creador, el que es dueño del universo, el dueño de esta tierra, nuestro creador, al cual nosotros le debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él porque todo es de Él. Él es nuestro Dios. Y esa imagen del Dios Todopoderoso durante la Edad Media causó un imbalance en la teología cristiana porque se centraron en la omnipotencia, en la eternidad de Dios, en su justicia. Ellos se fijaron en los aspectos más fuertes del carácter divino, entonces formaron una imagen de Dios fuerte, justo, el Dios que castiga, el Dios que está enojado con el pecador y que nada lo puede satisfacer. Entonces ese es el imbalance contrario al imbalance que tenemos hoy del carácter divino, porque hoy tendemos a ver a Dios como el Dios suave, el Dios amoroso, el Dios paciente, el Dios que nada lo afecta, el Dios que te permite todo, el Dios permisivo. Entonces, Dios no es ni así ni asá. Dios es el Dios de la Biblia, el Dios que su carácter es perfecto. En él todo lo bueno se encuentra. Y lo primero que le dice a Moisés, porque si nos fijamos en los aspectos fuertes del carácter divino, entonces creamos a este Dios justo, el Dios católico. Si nos creamos en los aspectos suaves del carácter divino, creamos al Dios pentecostal, al Dios carismático. Pero el Dios adventista no es así. El Dios adventista es el Dios de la Biblia. Entonces Dios presenta sus aspectos fuertes para comenzar y termina en el versículo 7 con los otros aspectos fuertes, que es la justicia divina. Y en medio de ello es como un sándwich. Tiene las dos partes del sándwich y en el medio de ello el Dios llena el sándwich con los aspectos suaves o los aspectos suaves del carácter de Dios. Y dice, lo primero que le dice a Moisés, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, y luego dice misericordioso. Misericordioso. Así que el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el creador, a pesar de que es tan fuerte y poderoso, es un Dios misericordioso. Y esa palabra traducida misericordioso, su significado primordial es compasivo. También quiere decir misericordioso y luego tiene también el significado de tierno. Así que Dios es un Dios misericordioso, compasivo y tierno. Esa palabra revela. En el versículo 6, Dios se revela por palabras. En el versículo 7, por frases. Y cada palabra es un aspecto del carácter divino. Aquí tenemos que Dios es misericordioso. ¿Qué es misericordia? Misericordia es dar compasión a aquel que no la merece. En otras palabras, tú has quebrado la ley, mereces que te castiguen, pero en vez de castigo te dan libertad. Eso es misericordia. Y dice la Biblia que Dios es rico en misericordia, que su misericordia es como los cielos. Así que los cielos azules representan la misericordia divina y el cielo el universo es infinito. Dios es un Dios de misericordia infinita. A Él le encanta dar misericordia. Dios es un Dios compasivo, es un Dios tierno de corazón. No es un Dios duro, a pesar de que es todopoderoso y tiene toda la fuerza, todo el poder del universo. Dios es un Dios tierno de corazón. Y mire, la creación nos habla de eso. Mire las mariposas, las abejitas, el color de las flores, los matices en la naturaleza. Todo eso nos habla de la ternura divina. El bebé, los bebés nos hablan de la ternura divina. Dios es un Dios tierno. Miren un cocodrilo fuerte, que son un animal tan aterrador, y sin embargo la mamá cocodrilo se pone a los bebés en la boca y los transporta y no les hace daño. Esa mamá tan fuerte es bien tierna con sus hijitos. Eso muestra la ternura divina. Dios tiene aspectos fuertes y tiene aspectos tiernos. Dios es un Dios muy tierno, muy tierno. Cuando Jesús le traía a los niños, ¿qué hacía él? No como algunos de los adultos de la iglesia que se enojan con los niños y que los niños tienen que estar como que no existieran. No,
Jesús los tomó en brazos y los bendijo. Él podría haber puesto sus manos sobre los niños y listo, mandarlos, ya, vayan a jugar que estamos haciendo cosas más importantes. No, Jesús es un Dios tierno y se preocupó de mostrarle su ternura a los niños para que ellos contemplaran a Dios como un Dios tierno. Así que Dios es compasivo, tierno y misericordioso, la primera palabra. La segunda palabra, versículo 6 dice, y piadoso. La palabra piadoso es la palabra lleno de gracia o gracioso, pero en el español la palabra gracioso quiere decir cómico, porque se ha tergiversado el significado, pero la palabra gracioso literalmente quiere decir lleno de gracia. Así que Dios es un Dios lleno de gracia. Y que la gracia, dice el apóstol Pablo, que es el aspecto del carácter divino que nos trae salvación. Dice, pues por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que Dios en forma natural confronta al pecador no con ira, no con retribución, no con justicia, sino que lo primero que Dios desea hacer por el pecador es mostrarle su gracia y salvarlo. Dice el apóstol Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que Dios confronta nuestro pecado con gracia. Cuando tú pecas, Dios no está enojado contigo, porque esa no es la manera que Dios responde. Dios no está enojado con el pecador, esa es una idea pagana. La idea pagana es que los dioses están enojados y tenemos que aplacar su ira. ¿Y cómo aplacamos su ira? A través de sacrificios. Y esa idea se infiltró en el cristianismo a través del catolicismo, que adoptó la filosofía griega y muchas de las ideas paganas y las mezcló con un poquitito de cristianismo. Entonces vemos al Dios, el Padre, que es el Dios enojado. ¿Por qué está Dios enojado? Porque nosotros hemos pecado contra Él. Eso no es el cuadro divino. La Biblia nunca presenta a Dios enojado con el pecador. Dios, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que Dios hizo? Vino en busca de ellos y les presentó el plan de la salvación y ofreció un sacrificio para perdonarles sus pecados. Así que lo primero que Dios desea hacer por el pecador cuando nosotros pecamos es perdonarnos, es llevarnos al arrepentimiento para que Él nos perdone y nos dé salvación, porque eso es lo que la gracia hace. Eso es la manifestación natural de Dios. Miren cómo Dios trata a personas como David, que cometió adulterio y para esconder su adulterio asesinó al esposo de la mujer. Nosotros lo mandaríamos a la cárcel y ahí nunca más lo visitaríamos, pero no Dios. Dios llevó a David al arrepentimiento y cuando David se arrepintió, Dios lo perdonó y le permitió siguiendo ser rey. Al rey Manasés, el peor rey, el rey más malvado en la historia de Judá, pasó a sus hijos por el fuego, se los sacrificó a los demonios, trajo a la brujería, llenó a Jerusalén de sacerdotes homosexuales. Un rey terrible, usó la hechicería, adoraba a los astros, mató a profeta Isaías. ¿Qué hizo Dios con él? Lo mandó a Siria. Y cuando estaba allá, el rey Manasés pensó en el Dios del cielo y se arrepintió. Y Dios lo perdonó, lo trajo de vuelta y le entregó su reino. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Es un Dios lleno de gracia. No es el Dios que tiene los tapones cortos, como decimos en Chile. No sé si ustedes saben qué son los tapones, pero en Chile, en los tiempos antiguos, la caja eléctrica tenía dos tubitos de loza y que tenían un cablecito de cobre. Y sabían, cuando estaba mal hecho, le decíamos, se cortó el tapón. El que tenía los tapones cortos, se rompía muy fácil. Cualquier cosa que había una descarga eléctrica en la casa, se quebraban los tapones, tenían los tapones cortos. Dios no tiene los tapones cortos, Dios no se irrita, lo opuesto. Vamos a ver que Dios, la ira de Él es muy tardo para la ira. Así que Dios es un Dios lleno de gracia, es un Dios misericordioso, es un Dios tierno, compasivo. Y luego dice, la tercera palabra,
Aunque estos son dos palabras juntas, tardo para la ira. En el español tiene tres palabras, pero en el hebreo son dos palabras. Tardo para la ira. La palabra tardo en el hebreo es largo. Es decir, a Dios le toma mucho enojarse. Pero nosotros vemos a Dios de lo opuesto, nos imaginamos que cuando pecamos Dios está enojado con nosotros, que Dios está enojado con el mundo, que está dispuesto a castigarlos. Muy raro, hermano. Dios es un Dios que se enoja muy rara vez y toma mucho para que Él se enoje. Pero hay lugar para la ira divina. Y esto claramente es tardo para la ira. No es una ira que nunca viene, es tardo para la ira. ¿Cuán tardo? Si vemos nosotros la historia del Antiguo Testamento, donde se juzga más negativamente a Dios porque se muestra a Dios muchas veces castigando, tú toma en cuenta lo que Dios ha hecho antes de castigar. Por ejemplo, a los antediluvianos, Dios trae el diluvio, destruyó a la tierra. Pero ¿cuánto tiempo tomó para que Dios hiciera eso? 1600 años. Por 1600 años, Dios estuvo apelando a la conciencia, llamando a los seres humanos al arrepentimiento y perdonándolos, dándole más tiempo, enviándoles profetas, mensajes. Por 1600 años fue rechazado, hasta que la maldad humana llegó a tal punto de que Dios no podía hacer nada más por el ser humano y tuvo que destruirlo. Y cuando la ira de Dios se manifiesta, no es un acto de egoísmo. Dios no se enoja de la manera que nosotros nos enojamos. Nosotros nos enojamos cuando nosotros algo no nos gusta y percibimos que nos están haciendo daño. Entonces, nos enojamos para defendernos. Dios no hace eso. La ira divina siempre se manifiesta por amor. Es lo último que Dios puede hacer por aquellos que Él ama. Entonces, 1600 años. ¿Qué en cuanto a los cananitas? Los cananitas son los que Dios permitió que Israel destruyera. Y Dios usó a Israel para que Israel aprendiera lecciones de lo que ocurre cuando nosotros jugamos con el pecado. Dios le dice a Moisés, a Aarón, esta tierra te la daré, le dice, pero no todavía. Te la daré a tus descendientes en 400 años porque la maldad de los cananeos no ha llegado todavía a su límite. Así que por 400 años más, Dios iba a enviarles profetas, iba a permitir que gente como el suegro de Moisés viviera entre ellos, que representaban al Dios verdadero, como Melquisedec, como Balaam, que había sido un profeta de Dios. Dios permite que todos estos traigan mensajes divinos para que los pueblos que conformaban aquella tierra se arrepintiesen. Pero llegó la maldad a tal punto, y no se arrepintieron, que lo último que tuvo que hacer Dios fue permitir que fueran destruidos. Pero aún ahí, cuando Rahab la ramera se arrepintió, ¿qué hizo Dios con Rahab? La perdonó. Y no tan solo a ella, sino que ¿a quién más? A toda su familia. Y cuando los gibeonitas vinieron e hicieron un pacto falso basado en la mentira con Josué, diciéndole que ellos venían de una tierra muy lejos y que querían hacer un pacto de paz con él, haciéndose pasar como que ellos no eran de Canaán. Y cuando se descubrió que ellos habían mentido, ¿saben lo que Dios hizo? Los perdonó, los hizo parte de Israel y les permitió que fueran siervos del santuario. Así que, ¿qué es lo que busca Dios? Dios busca perdonar. Dios busca salvar. El castigo es siempre el último recurso que Dios usa. Y la destrucción, Dios la odia. Vemos a Jesús llorando sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén ha de ser destruida. Así que ahora ustedes vean al Dios del Antiguo Testamento. ¿Cuánto llora el Dios del Antiguo Testamento? Lo vemos también cuando Dios envía a Jonás a Nínive. Jonás va a regañadientes. No quiere ir, pero predica eventualmente por 40 días, predica y la ciudad se arrepiente. ¿Qué hace Dios con Nínive? Los perdonó a todos inmediatamente, porque Dios anhela perdonar. Él es el Dios de gracia. A Él le encanta perdonar. A Él no le gusta destruir o castigar.
Él desea que el impío se salve, no que se pierda. Es por eso que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Él creó el plan de la salvación y lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama entrañablemente. Dios es un Dios de amor sobre todas las cosas. Todo lo que Él hace es una manifestación de su amor. A veces nos cuesta a nosotros entenderlo, pero es así, hemos de aceptarlo así, porque Dios es amor. Muy bien, la próxima. ¿Hay alguna pregunta? Las plagas que están en Apocalipsis, ¿en qué contexto están entonces? Están en el contexto que la misericordia divina ha llegado a su límite. Imagínense, Dios ha estado trabajando con este mundo por 6.000 años. Ha hecho todo lo posible y todo lo imposible por tratar de llamar al mundo al arrepentimiento, y al final el mundo llega a tal rebelión de que crean una deidad falsa en este mundo con una ley falsa y prefieren adorar al falso profeta, a la bestia y al dragón y obedecer su ley que adorar al Dios verdadero, porque ellos conocen al Dios verdadero porque se ha predicado el mensaje de los 3 ángeles y lo han rechazado conscientemente. Entonces ya no hay nada más que Dios pueda hacer. Y ahora viene el derramamiento de la ira divina. Hay ira divina, hermanos, pero es muy tarde para aquello. Dios no desea derramar las plagas. Por eso Dios ha extendido el tiempo, dando más oportunidad y más oportunidad. 6.000 años, hermana. Se fija que este texto no dice que Dios no tiene ira, dice que Dios es tardo para la ira. Su ira es el producto de su amor y su ira es justa. Los ángeles, mire, vengan al libro de Apocalipsis, los ángeles que están derramando las copas sobre el mundo proclaman la justicia divina cuando esto está ocurriendo. En Apocalipsis 16. Apocalipsis 16 y el versículo 4 y 5 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre, y oí al ángel de las aguas que decía: mire, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Se fijan que el ángel no está enojado, porque hay adventistas que se resienten con esto. ¿Cómo Dios puede castigar? Los ángeles no se resienten. Los ángeles que han visto la historia de este mundo por 6.000 años, que han visto todo lo que Dios ha hecho, que dio a su hijo, que lo mataron a su hijo, han matado a los profetas, perseguidos a sus hijos, por millones los han quemado en las hogueras, los han ahogado, los han matado, han tergiversado la verdad, han preferido adorar a Satanás que adorar a Dios. Los ángeles ahora entonces proclaman la justicia divina al castigar al mundo. Pero no crean que Dios hace esto con una sonrisa en su boca. Si la destrucción de Jerusalén causó que Cristo llorara a sollozos, ¿cómo creen ustedes que esto lleva al corazón divino? Pero hermanos, que tiene que haber justicia. Si Dios no es un Dios de justicia, ¿quién hace justicia? ¿Quién pone el balance? ¿Les gustaría a ustedes de que Hitler no recibiera lo que merece? Si es que no se arrepintió, por supuesto. Si se arrepintió, Dios le va a dar vida eterna. ¿Les gustaría a ustedes que Satanás no recibiese lo que él merece? Que Dios, el Dios permisivo, bueno, yo amo tanto a Satanás que no importa, lo voy a salvar igual, que se salve y que entre al reino eterno. Eso es injusticia y destruiría el carácter de Dios y destruiría la eternidad. Dios no es así. Miren, en el capítulo 19, miren cómo el cielo responde cuando Dios destruye a Babilonia. Capítulo 19. ¿Cómo vamos por hora? Muy bien. Vamos a tomarlo del capítulo 18.
del capítulo 18. Versículo 20. Aquí viene, dice así, miren, cuando Dios destruye a Babilonia, este sistema que ha causado tanta confusión, que ha destruido el carácter divino, que ha destruido la verdad del evangelio, que ha puesto un hombre en lugar de Cristo, Dios lo destruye. Ya no se arrepintió, ahora Dios lo destruye. Llamó a sus hijos a salir de Babilonia, salen todos aquellos por millares que aceptan la verdad, y viene la destrucción, y luego dice el versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Después de esto oí una voz, una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reino. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de fino lino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que, ¿cómo responde el universo en respuesta a la justicia divina? Ellos adoran a Dios por la justicia divina. Y si el universo se regocija, ¿no debiéramos regocijarnos nosotros también? Claro, pues. Claro que sí. La Biblia dice que Dios en forma personal, Él nos disciplina. Hebreos capítulo 13 habla de la disciplina divina. Dice que es por amor que Dios permite disciplina para corregirnos y hacernos crecer en su carácter. Entonces, muchas veces las circunstancias que pasamos en la vida es la disciplina, es la mano de Dios guiándonos por el camino que Él desea que vayamos, nos corrige, permite que pasamos experiencias duras para que aprendamos lecciones. Y la Biblia dice que la vara endereza el camino del niño. Pero debe ser el último recurso, no el primer recurso. Al niño hay que hablarle, hay que explicarle, hay que tomarlo, abrazarle y con amor mostrarle el por qué le está haciendo lo malo y que es malo y que todo lo malo debe recibir consecuencias. Y si el niño sigue con tu más cabeza dura y no quiere obedecer, entonces muchas veces hay algo mágico, el Señor hizo algo mágico. Uno le pega en la parte trasera y la cabeza entiende. ¿Cómo es eso? El Señor hizo eso, ¿no? Entonces, pero el recurso físico es lo último. Y antes de usar el recurso físico, la disciplina física, uno debe explicarle al niño el por qué se va a hacer, para que él entienda y no desarrolle rencor contra el padre o la madre. Se debe orar con el niño, porque el niño, el propósito de la disciplina es llevar al niño al arrepentimiento, es que él diga,
perdóname mamá, perdóname papá, yo no lo voy a hacer más. Entonces ahí se le comienza a ayudar para que él aprenda a obedecer. Pero no, hermana, Dios es misericordioso, pero su misericordia no lo detiene en usar disciplina. Es parte de su misericordia. Si Dios no usara disciplina, saben ustedes, nunca creceríamos en la imagen de Cristo. Entonces, muchas veces Dios permite cosas que causan dolor para que nosotros despertemos a nuestros caminos. Yo no sé si usted alguna vez le ha visto que a sus hijos están haciendo algo malo y uno le ha dicho que no, ha hablado con ellos. Y de repente les da un palmazo y es como que una lamparita se prendió acá adentro y ellos entendieron que lo que estaban haciendo era malo. Ahora, el castigo físico nunca se debe proporcionar cuando uno está enojado. El niño debe ver en tu rostro paz y amor cuando tú lo vas a castigar físico. Nunca se debe hacer de primero, que de repente, mira niño, ¿qué estás haciendo esto? Y el coscorrón salió. No, porque eso crea ira en el corazón humano. Y eso crea rebelión. Entonces, uno debe tomar al niño y explicarle, no lo vuelvas a hacer, hijito, porque es malo y es malo por esto, por esto, por esto. Los antiguos decían que no hay que explicarle nada a los niños, pero si el niño es tan inteligente como tú y el niño no tiene la ventaja de tu sabiduría, él no sabe, él no conoce la vida, no conoce que si hace esto lo lleva a esto y el resultado va a ser su propia destrucción. No, el niño está experimentando y aprendiendo y debe aprender por la sabiduría paternal, maternal, y es parte del deber paternal el entregarle nuestra sabiduría a los niños. Por eso que hay que sentarlos, hablarlos y hacerles entender, hijo mío, cuando tú me desobedeces, trae consecuencias, hijo, te puede pasar esto, esto, esto. No debemos hacerlo, es pecado la desobediencia. Si el niño, la gran mayoría de los niños entienden rápidamente cuando se les habla así. Y la repetición. Pero si el niño es contumaz, entonces va a haber que haber veces que va a haber que explicarle, a lo mejor incluso con lágrimas en los ojos, decirle, hijo, yo te he explicado, te he llamado, por favor, te he pedido que no lo hagas. Si lo sigues haciendo, te voy a tener que castigar físicamente, no porque no te quiero, yo te amo, pero el castigo va a ser para que tú te des cuenta que lo que estás haciendo es malo y te va a hacer mal a ti. Entonces ahí se le da un palmazo, no se le debe dar 20 palmazos, uno suficiente, 1 o 2 y listo. No me acuerdo, una vez mi papá le dijo a mi hermana, te voy a castigar, te voy a dar 3 varillazos. Y mi papá tenía un genio y antes de llegar al 3 varillazos ya se le había salido el demonio, así que le dio como 20 varillazos porque perdió la cuenta. Entonces, al niño no se lo debe castigar de esa manera porque ni a un animal lo tratamos de esa manera. Al niño se lo debe tratar con mucho cariño, de la misma manera que Dios nos trata a nosotros. Pero Dios nos castiga, sí, Dios nos disciplina, porque es un Dios de amor. Es lo mismo que un padre hacia sus hijos. Nosotros disciplinamos porque amamos, no porque odiamos. Dios lo hace de la misma manera. Pero el castigo duro siempre es dejado para lo último por Dios. Cuando ya no respondemos, entonces Dios permite que perdamos nuestro trabajo, que perdamos la salud, que pasen cosas, porque es para despertarnos, porque Dios nos está diciendo, hijo, sigues caminando por ese camino, te vas a perder eternamente. Escúchame lo que te estoy diciendo. Responde a mi llamado. Te amo. Quiero vivir contigo por la eternidad. Entonces Dios usa algo más duro para despertarnos. Y Hebreos 13 nos habla de eso, de la disciplina divina. Capítulo 12, capítulo 13. ¿Le queda claro, hermana Carolina? Muy bien. Gracias, pastor. De nada, pues. Entonces, ahora vamos a esa palabrita grande. Dios es grande, pero la palabra en hebreo quiere decir abundante, generoso. Así que Dios es el Dios abundante, el Dios generoso, que muchas veces nosotros no lo vemos así, pero la naturaleza testifica de eso. Miren alrededor de ustedes, ¿cuánto aire gratuito les ha dado Dios? ¿Cuánta agua gratuita les ha dado Dios? ¿Cuánta comida gratuita les ha dado Dios?
Mire la cantidad de árboles y vegetación que Él hizo, la cantidad de animales, la cantidad de peces en el mar, la cantidad de estrellas y galaxias. Todo eso testifica que Dios es un Dios abundante, un Dios generoso. Todo lo que Él hace, lo hace en abundancia. Dios le encanta dar, es un Dios generoso. Por eso es que nos ha pedido que seamos nosotros generosos. Dad y se os dará, dice la Biblia. Debemos de tener ese atributo divino que es la generosidad. No vivir para nosotros mismos, sino que vivir para los demás. Eso es lo que testifica esta palabra, la generosidad divina. Cuando pídele a Dios, espera que Él te va a dar harto. Porque Dios es así, dice el apóstol Pablo, que más allá de lo que nosotros pedimos o pensamos, Dios nos dará. La próxima palabra es la palabra, dice grande, y en el español se une la palabra grande a misericordia y verdad, pero en el hebreo no es así. Dice grande o abundante y luego la palabra misericordia nuevamente. Pero esa palabra misericordia no es la misma palabra que se traduce misericordia en la primera palabra que leímos. Esta es la palabra que presenta a Dios como al Dios amigo. Esto es fidelidad, bondad, amabilidad al Dios fiel, al Dios amigo. A Él le encanta ser nuestro amigo. Es un Dios bueno de corazón. Es un amigo fiel que le encanta estar con nosotros en las buenas, en las malas, el Dios compañero, el Dios que nunca te abandona, que está contigo cuando pasas por los valles y cuando cruzas por los ríos y cuando tienes que pasar por el fuego, ahí está Dios contigo. Eso es lo lindo de Dios, que cuando Dios te disciplina, Él no te deja solo. Él pasa la disciplina contigo. Es como que Él se castigara a Él para también castigarte a ti. Porque todo lo que te toca a ti, toca a Dios. Así que ahí lo vemos, a Dios haciendo directamente aquello que él habla. Dios es un Dios bondadoso, fiel. Es un amigo, un compañero que está al lado nuestro siempre. Y luego la palabra verdad, del Dios verdadero que no puede mentir. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es imposible para Dios mentir. Lo que Dios promete lo cumple. Él lo hace. Dios no puede prometer algo y luego echarse para atrás en su palabra. Porque el momento que Dios promete, el momento que Dios dio su palabra, Él ha creado esa realidad. Esa realidad ya existe. Tú la creas o no la creas. El momento que Dios dio su palabra, esa realidad ya está. Nosotros nos tomamos de esa realidad a través de la fe y la hacemos nuestra. Dios cuando te dio una promesa, esa promesa ya está dada, ya está otorgada, esa realidad ya está creada. No es algo que Dios tiene que hacer por ti, eso ya lo hizo, al darte la promesa ya lo hizo, está escrita en la palabra de Dios, esa promesa es certera, está ahí. Nosotros tenemos que cumplir las condiciones y por la fe tomar la promesa, hacerla nuestra y vivirla, y tú vas a ver el cumplimiento de aquella promesa. Porque Dios no puede mentir, no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta, dice las Sagradas Escrituras. Todo lo que Él dice lo hará. Entonces eso es la maravilla del Dios que nosotros servimos. Tú y yo podemos vivir por las promesas divinas. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que procede de la boca de Jehová, dice las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios es el medio a través del cual Él nos salva, nos cambia, nos hace sus hijos. Toda la realidad que tú y yo vivimos en la vida cristiana está creada por la palabra de Dios. Así como la creación fue hecha por la palabra de Dios, la recreación es producto de la palabra divina. Y se nos acabó el tiempo. Yo quería cubrir el segundo versículo. Este era repaso, si ya lo habíamos hecho. Íbamos a hacer el versículo 7, lo terminamos la próxima semana, porque ahora me tengo que ir con mi hijo, porque si no, me va a tirar las orejas, y yo sé. Muy bien, hermanos. Lindo encontrarnos y espero que el Señor los bendiga y que caminen con este Dios que los ama tanto. Este Dios maravilloso. Que como un padre amoroso, recuerden que Dios es padre. Cuando meten las patas o hacen lo erróneo, Dios les va a llamar la atención. No lo ignora.
Él no excusa lo malos que hacemos nosotros, pero con amor nos corrige. Y si nos volvemos cabeza dura, como David escondió su pecado, Dios le envió un profeta, ¿se acuerdan? Y el profeta le mostró pecado, David se arrepintió. ¿Qué hubiera ocurrido si David no se arrepiente? Dios le habría traído algo más duro, como al rey Manasés, que lo tuvo que enviar en exilio para poder salvarlo. ¿Y qué hubiera pasado si Manasés no se hubiera arrepentido? Dios habría hecho algo más duro o eventualmente lo habría rechazado, como pasó con el rey Saúl. Pero Dios, eso no es lo primero que hace. Hay un montón de pasos que Dios toma para tratar de corregirnos y disciplinarnos. Si tenemos un corazón humilde, si nos sometemos a nuestro Dios, la primera vez que Dios te habla y te muestra lo equivocado, entonces nunca vas a ver la ira divina. Nunca. Nunca la vas a experimentar. Amén. Oremos. Padre eterno, gracias por tu amor, tu maravilla de amarnos tanto, Señor, y demostrarte como tú eres a nosotros. Queremos pedir que nos des fe para aferrarnos de estas revelaciones y que podamos caminar contigo con conocimiento pleno de lo que tú eres tan hermoso. Bendice a mis hermanos allá en Argentina, en Ecuador, en Chile, llénalos de tu espíritu y paz y que caminen contigo, Señor, como hijos obedientes. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.